Muy bien. Si no tienen ninguna duda de lo que estuvimos viendo, vamos a avanzar. Ahora igual vamos a hacer un pequeño repaso de estas cosas, porque vamos a empezar a ver inhibidores enzimáticos. ¿Sí? Tipos de inhibidores enzimáticos. ¿Qué es un inhibidor enzimático? Perdón. En líneas generales, cuando... Puta madre, espera un ratito. Estoy haciendo un papelón. Bueno, ¿qué es un inhibidor enzimático? Los inhibidores enzimáticos son sustancias, ¿sí?, que cuando se asocian o intervienen en la reacción, de la manera más común es asociándose a la enzima o asociándose al complejo enzima-sustrato, cualquiera de las dos maneras es posible, son las que nosotros vamos a ver ahora, pero son sustancias que al asociarse a, o al intervenir, por decirlo de alguna manera, en el proceso de reacción de catálisis que tiene una enzima, en esa enzima o en esa unión de la enzima con el sustrato, en el complejo enzima-sustrato, lo que van a generar es un cambio o una variación en la actividad enzimática. Ese cambio o variación en la actividad enzimática puede estar dado de muchas maneras, puede estar directamente relacionado con anular la actividad enzimática, o sea, hacer que la enzima no funcione más, o simplemente disminuir la velocidad máxima, o cambiar el km de reacción, o sea, variar la afinidad de la enzima por el sustrato. Son algunas de las características que pueden tener cualquiera de estos tipos de inhibidores. Estos inhibidores que van a actuar, insisto, sobre la enzima o sobre el complejo enzima-sustrato para variar o cambiar las condiciones de la actividad enzimática, se van a dividir en dos grandes grupos, como ustedes ven ahí. El primer grupo son los inhibidores reversibles, que son aquellos que al ser agregados pueden ser retirados o pueden, por algún cambio en particular, invertirse su función, ¿sí?, sus características. Ya vamos a ver cuáles. O los inhibidores irreversibles, que una vez que atacan a la enzima, no pueden ser, eh, no pueden ser retirados de ninguna manera. A veces pasa porque destruyen directamente la enzima, ¿sí?, o simplemente porque se unen de forma covalente a la enzima, con lo cual no es posible retirarlos de ninguna manera, ya que cualquier tipo de reacción o de acción puede también dañar a la enzima. Cualquiera de estos son los casos. Tanto los inhibidores reversibles como los irreversibles los vamos a ir estudiando en este momento. Pero principalmente los que más vamos a estudiar por su comportamiento son los inhibidores reversibles, eh, que los vamos a ir comparando con lo que nosotros ya conocemos de los distintos tipos de enzimas, o las características que hemos visto de las enzimas. ¿Sí? Muy bien. En lo que está en el pizarrón, inhibidores enzimáticos, vamos a agregar acá arriba. Inhibidores enzimáticos. O sea, básicamente lo que hacen es cambiar la función de la enzima, ¿sí?, variando Km, velocidad máxima o ambos.
Está acá es un cuadrito de resumen que a ustedes les va a venir perfecto, pero más que nada cuando terminemos de explicar cada uno de los inhibidores enzimáticos. ¿Sí? Yo voy a tener un montón de inhibidores enzimáticos, en general los voy a dividir en competitivos, no competitivos, anticompetitivos y mixtos. ¿Sí? Nosotros nos vamos a centrar en los competitivos, no competitivos y anticompetitivos, que son estos tres. Y vamos a ir viendo de a poquito cómo funciona cada uno de estos inhibidores, afectando la enzima de una manera en particular. Este cuadro, insisto, les va a venir muy bien de resumen. ¿Por qué? Porque los compara respecto de su efecto del Km, de su efecto de la velocidad máxima, ¿sí? Eh, y cuál es la función total. Igual, más allá de lo que dicen los libros, yo les voy a explicar o les voy a mostrar qué es lo que les toman a ustedes y qué consideración tienen que tener ustedes sobre cada uno de los inhibidores, cuál es la característica principal que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Porque en algunos casos, en los libros, obviamente son más teóricos, y a ustedes les simplifican un poco algunos conceptos para que los puedan diferenciar de una manera adecuada. Esto lo copian después. ¿Sí? Me pone mal que no me anda y que no se me esconde la barra. ¿No? Bien. Lo primero que vamos a empezar a analizar es la inhibición reversible, o sea, los inhibidores enzimáticos reversibles en las enzimas. ¿Sí? Los inhibidores enzimáticos reversibles para nosotros van a ser tres. ¿Sí? Inhibidores competitivos, inhibidores no competitivos e inhibidores anticompetitivos. Yo le voy a poner acá los nombres que acabo de decir, no los nombres que tienen los dibujitos, para que ustedes puedan tenerlo claro. Lo que ustedes ven acá es un pequeño resumen. Lo que ustedes ven acá es un pequeño resumen de cada uno de estos inhibidores. Y vamos a tapar acá los nombrecitos y vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Sí? Va de nuevo. Este que está acá es el inhibidor competitivo. Este que está acá es el inhibidor anticompetitivo. Y este que está acá es el inhibidor no competitivo. En algunos libros el no competitivo lo van a ver como inhibidor mixto. ¿Sí? Inhibidor no competitivo o mixto. Estos son los tres tipos de inhibidores que vamos a analizar. Lo que ustedes están viendo acá es un resumen de cómo actúa cada uno de ellos. Pero yo les voy a explicar cómo actúa cada uno de ellos. ¿Sí? Empezando por el inhibidor competitivo. Cuando hablamos de inhibidores competitivos, estamos hablando de inhibidores que lo que van a analizar, lo que va a suceder es que voy a ponerlo bien grande para que quede claro lo que vamos a ver. Para que quede claro lo que vamos a ver. Cuando hablamos de un inhibidor competitivo, que es el que ustedes ven acá, estamos hablando de un inhibidor que él compite, por eso es competitivo, él compite con el sustrato. O sea, el inhibidor compite por el sustrato, con el sustrato. Inhibidor competitivo. Vamos, el inhibidor compite con el sustrato. Fíjense acá.
ustedes tienen una enzima, ¿sí? Y un sustrato. Cuando la enzima se asocia al sustrato, forma el complejo enzima-sustrato. ¿Todo el mundo se da cuenta de eso, no? Esto que está acá es el complejo enzima-sustrato. Lo que está acá es la enzima, ¿sí? Ya tengo la enzima que se asocia al sustrato formando el complejo enzima-sustrato. Una vez que sucede esto, vamos a tener una reacción común y corriente, como nosotros la conocemos habitualmente. ¿Y cómo eran estas reacciones que conocemos habitualmente? Bueno, vamos a describirla. Si hay algún despistado que no estuvo en la clase pasada o no se acuerda. Yo tengo un gráfico. Tengo un gráfico. Ese gráfico indicaba, ¿se acuerdan? Velocidad en función de la concentración de sustrato. Acuérdense, yo estoy usando paréntesis, pero en realidad debería usar corchete, ¿sí? Velocidad en función de la concentración de sustrato. Y cuando yo analizo mi gráfico, voy a ver qué cosa. Que la velocidad de la reacción empieza a aumentar, 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 hasta que alcanza una velocidad máxima. ¿Se acuerdan de esto o no? Estuvimos viendo la clase pasada. Siempre. Esta que está acá era la velocidad máxima, ¿sí? Y yo buscaba un medio de la velocidad máxima, más o menos por acá. Está por acá. Esto, acuérdense, un medio de la velocidad máxima. Este que estaba acá, el valor que estaba acá abajo, ¿quién era? Está acá, es el valor de km. Y acá la velocidad inicial y acá la velocidad máxima. A la velocidad máxima que tenía acá. Este era un medio de la velocidad máxima y obtenía el valor de km. ¿Esto se acuerdan? Bueno, si yo analizo comportamiento de la enzima, yo analizo el comportamiento de la enzima, esto que ustedes ven acá es la reacción que va a estar definida por la línea o la curva fucsia, ¿sí? O sea que yo voy a decir que la reacción de enzima más sustrato, que da el complejo enzima-sustrato, y a partir de eso se genera la reacción, está dado por la reacción fucsia, ¿sí? Si lo vemos acá arriba, vamos a decir que la enzima más el sustrato da el complejo enzima-sustrato, y esto termina dando la enzima más el producto. Bueno, esa reacción es la fucsia. ¿Todo el mundo entiende eso? ¿Se dan cuenta de lo que dije, no? Es la reacción, ¿Puedes repetirlo? Profe, ¿puedes repetirlo nada más? fíjate, esto que nosotros estuvimos viendo en la clase pasada, ¿sí? Era como el sustrato, al agregarle sustrato a una reacción, iba a aumentar la velocidad hasta alcanzar una velocidad máxima, que era cuando la enzima se saturaba. El valor de Km era el valor de concentración de sustrato, donde la velocidad era igual a un medio de la velocidad máxima, que es lo que habíamos visto acá. Este es el valor de Km que define lo que tiene que ver con la afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces, si la enzima se une al sustrato para formar el complejo enzima-sustrato, yo tengo una reacción común y corriente, la que ustedes están viendo acá. O sea, una reacción común y corriente como la que ustedes están viendo acá, a medida que yo agrego cada vez más sustrato, ¿sí? Cada vez que yo agrego más sustrato, más sustrato, más sustrato, más sustrato, voy a tener cada vez más complejo enzima-sustrato, entonces esto se va a ir formando esta curva que está acá, ¿sí? Esto es lo que acabamos de ver. Ahora, si la reacción, ¿sí? A la misma reacción se le agrega un inhibidor, ese inhibidor que está ahí, un inhibidor enzimático, un inhibidor competitivo, no cualquier tipo de inhibidor. Una de las características principales de los inhibidores competitivos es que tienen una estructura muy parecida al sustrato, eso acuérdenselo, ¿sí?
Los inhibidores competitivos tienen una estructura muy similar al sustrato. Cuando la enzima se asocia al inhibidor, el inhibidor, al ser tan parecido al complejo enzima-sustrato, insisto con esto, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver es que el inhibidor va a asociarse a la enzima en el sitio activo. ¿Ven? Acá está el sitio activo. En el mismo lugar donde debería estar el sustrato. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que el sustrato quiere ingresar al sitio activo, ¿qué va a tener? Al inhibidor ocupando su lugar. Entonces, si yo quiero que el sustrato se asocie a la enzima tiene que soltar al inhibidor. Entonces lo que se dice acá es lo siguiente. Cuando yo tengo la reacción de la enzima más el inhibidor, me termina dando el complejo enzima-inhibidor, que es el que ustedes ven acá. Para que la enzima se pueda asociar al sustrato y seguir su reacción, su comportamiento normal, o sea, enzima de un sustrato, complejo enzima de un sustrato, enzima más productos, ¿qué es lo que tiene que hacer la enzima primero? Soltar al inhibidor. Tiene que soltar al inhibidor. Entonces, mientras la enzima se asocia al inhibidor, no hay catálisis, o sea, no tengo actividad enzimática. Pero cuando el inhibidor se suelta, la enzima está en condiciones de agarrar al sustrato y formar al complejo enzima-sustrato y formar la reacción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En el momento en que la enzima está asociada al inhibidor, se forma el complejo enzima-inhibidor, que es este que está acá. En ese momento no hay catálisis. Pero si suelto al inhibidor, recupero a la enzima, puedo agarrarme del sustrato y formar el complejo enzima-sustrato. Fíjense que esta flechita que está acá, que va para los dos lados, quiere decir que es una reacción reversible. Eso es lo que quiere decir. Es una reacción reversible. ¿Sí? Como es reversible, puede asociarse la enzima al inhibidor. ¿Estamos? O puede soltarse en el complejo enzima-sustrato del inhibidor. La reacción inicial es la que ustedes ven acá arriba. ¿Sí? Ahora, si yo agarro la misma enzima y le agrego inhibidor, el gráfico que nosotros tenemos acá se va a ver afectado. ¿Sí? ¿Cómo se va a ver afectado? Fíjense, supónganse que yo tengo en un recipiente enzima sustrato. ¿Sí? Y le agrego 10 inhibidores. Tengo 10 sustratos y le agrego 10 inhibidores. ¿Sí? Va a tardar lo mismo en agarrarse del sustrato que del inhibidor. Lo mismo en agarrarse del sustrato que del inhibidor. ¿Estamos? Con lo cual, la capacidad que tiene la enzima por el sustrato va a disminuir. ¿Por qué? Porque hay mucho inhibidor. ¿Entienden? Entonces, tengo enzima que se agarra al sustrato o al inhibidor. Enzima que se agarra al sustrato o al inhibidor. Miren este gráfico. ¿Qué estoy haciendo acá en este gráfico? A medida que voy yendo para allá. Estoy aumentando ¿qué cosa? La concentración de qué? Del sustrato. Del sustrato. Cuando yo empiezo la reacción, hagamos de cuenta que tengo una enzima y un sustrato. Una enzima y un inhibidor. ¿Sí? O vamos a poner 10. 10 enzimas, 10 sustratos, 10 enzimas, 10 inhibidores. Y vamos a hacer de cuenta que tengo 10, 10 y 10. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, yo le voy agregando más que cosas. Sustrato. ¿Sí? Sin cambiar la concentración de la enzima, sin cambiar la concentración de inhibidor. ¿Sí? ¿Qué les parece que va a pasar con la actividad enzimática? ¿Va a disminuir, va a seguir igual o va a variar? O no va a variar, perdón. Si yo le agrego cada vez más sustrato. Yo al principio tenía 10 de este y 10 de este. Ahora, a medida que agrego más sustrato, ¿qué le va pasando a esta enzima? ¿Tiene más chances de que de agarrar sustrato o inhibidor? Sustrato. Sustrato, ¿sí? Porque si yo siempre dejo la misma cantidad de inhibidor, lo que va a pasar es que, si aumento la concentración de sustrato,
lo que va a pasar claramente es que voy a tener tendencia a agarrar más rápido el sustrato que el inhibidor. ¿Qué sucede acá? Los inhibidores competitivos, o sea, este tipo de inhibidores que nosotros estamos viendo acá, los que interfieren en el complejo enzima-sustrato, o sea, los que se asocian al sitio activo, van a ocupar el lugar del sustrato. Por lo tanto, mientras haya inhibidor, el sustrato no va a poder ocupar el lugar. Pero a medida que yo aumento las concentraciones de sustrato, a medida que aumento las concentraciones de sustrato, lo que le va a pasar a esta reacción es que voy a poder seguir aumentando la velocidad. O sea, la velocidad va a aumentar igual si yo tengo inhibidor. Incluso hasta poder alcanzar la velocidad máxima. Los, eh, los inhibidores competitivos tienen la particularidad de disminuir la afinidad de la enzima por el sustrato, pero no cambiar la velocidad máxima. Esto es una característica de las reacciones. Si yo tengo una reacción química sin inhibidor, como es la que es rosada, la rosada es sin inhibidor, inhibidor. Sin inhibidor es la rosada, ¿sí? Y con inhibidor es la Bordeaux. O sea, es la misma reacción, ¿sí? Es la misma reacción. Lo que yo voy a notar es lo siguiente. Lo que yo voy a notar es lo siguiente. La velocidad máxima sin inhibidor y con inhibidor, ¿sí? La velocidad máxima sin inhibidor y con inhibidor va a ser la misma, ¿sí? La velocidad máxima sin inhibidor y con inhibidor va a ser la misma. Vamos a poner así. Velocidad máxima, lo voy a escribir en rosado. Para la rosada, ¿sí? Y para la marrón, la voy a escribir en marrón, pero le voy a poner la palabra I, porque tiene el inhibidor, la letra I, perdón, porque tiene el inhibidor. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner la máxima con inhibidor. A ver, para que quede más claro. Así es. La máxima con inhibidor. Esta que está acá. La máxima sin inhibidor. Lo que nosotros vamos a decir es que en las reacciones de este estilo, la velocidad máxima, vamos a escribir en azul para que quede claro. La velocidad máxima, esto no es azul claramente. Sin inhibidor va a ser igual a la velocidad máxima con inhibidor. ¿Sí? La velocidad máxima van a ser iguales. ¿Por qué? Porque a medida que yo aumento la concentración de sustrato, es menos probable encontrarme con el inhibidor. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el aumento de la concentración de sustrato revierte el efecto del inhibidor. ¿Sí? Esto pasa en los inhibidores enzimáticos competitivos. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con Km? ¿Es igual o no es igual? No Miren, es distinto. es distinto. Fíjense, la velocidad máxima es la misma, ¿sí? Un medio de la velocidad máxima es acá, con lo cual yo vengo, llevo un medio de la velocidad máxima hasta la línea de la concentración de sustrato, bajo acá, ¿y a quién tengo acá?
Ese que está ahí es el Km con inhibidor. Km con inhibidor. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo es el Km con inhibidor respecto del Km sin inhibidor? ¿Más grande o más chico? Km es menor que Km con inhibidor. ¿Y el Km con inhibidor, qué le pasó al ser más grande? ¿Aumenta o disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato? Aumenta. Aumenta. Mientras más grande es el valor de Km, ¿aumentaba o disminuía la afinidad de la enzima por el sustrato? Disminuía. Disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato. Km es menor que Km por inhibidor, entonces el inhibidor disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato. Inhibidor competitivo. Escúchenme una cosa, esto lo van a ver en la segunda clase, no en la quinta clase, les aviso por las dudas, ¿sí? Como para que más o menos se ubiquen lo que les estoy diciendo. Esto se ve enseguida, en ambiente, ¿sí? Por eso yo les pasé tantos cuestionarios para que hagan y para que lean y para que lo lean, no para que no me den pelota, ¿sí? Bien. Esto respecto de lo que veníamos analizando. Ahora nos queda un gráfico más para analizar. ¿Qué le pasará en el gráfico de Michaelis-Menten a la velocidad máxima y al Km? ¿Cuál era el gráfico de Michaelis-Menten? Ya lo vimos, perdón. Al gráfico de Lineweaver-Burke. ¿Qué pasaba en el gráfico de Lineweaver-Burke? ¿Se lo acuerdan o no? ¿Cómo era? ¿Quién iba en el eje X y quién iba en el eje Y? Acá iba ¿quién? 1/0. Y acá iba ¿quién? 1/concentración del sustrato. Acuérdense que pongo paréntesis, pero tiene que ser corchete. Y yo hago el gráfico, el original, el que está rosado, ¿sí? Me va a quedar algo así. Les va a quedar algo así. ¿Ven? Este que está acá, este que está acá, ¿quién era? Y este que está acá, ¿quién era? Donde cruzaban el eje X con el eje X, donde cruza con la recta, ¿cómo se llamaba? ¿El valor cuál era? Donde cruza el eje X con la recta. 1 sobre velocidad máxima, ¿no? Ese es el eje Y, el eje X. Ah, 1 sobre km. Menos 1/km. Ojo con eso. Menos 1/km es donde cruza el eje Y con la recta. Y donde cruza el eje, perdón, el eje X con la recta. Y donde cruza el eje Y con la recta, ¿cómo se llama? Recién me dijiste bien. 1 sobre velocidad máxima. Velocidad máxima. ¿Sí? 1/velocidad máxima. Esos eran los dos valores que teníamos que tener en cuenta. Si yo no tengo ningún inhibidor, lo que va a pasar es esto. Ahora, analizando lo que dice acá. Si yo tengo un inhibidor,
¿qué le va a pasar a la recta? ¿Qué me pueden decir? ¿Dónde se van a cruzar? ¿Se van a cruzar en algún lado? Esto lo expliqué en la clase pasada antes de que termine la clase. Pregunto de nuevo. Si tienen la misma velocidad máxima, ¿se van a cruzar en algún lado? Sí, se cruzan. ¿En dónde? Como la velocidad máxima es la misma, se van a cruzar. Ven que acá dice velocidad máxima es igual a velocidad máxima con el inhibidor. Como la velocidad máxima es la misma, se van a cruzar en el eje Y. ¿Sí? En el eje. Y como las km son diferentes, la km es más grande, entonces km con inhibidor va a ser un número distinto. ¿Sí? Con lo cual, flecha azul, lo que ustedes van a ver es que menos 1 sobre km con inhibidor va a tener un valor diferente. ¿Sí? Menos 1 sobre km con inhibidor va a tener un valor diferente. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener bien claro y bien en cuenta para esto? ¿Cómo se ve el gráfico de Michaelis-Menten? ¿Cómo se ve el gráfico de Lineweaver y Burke en la enzima con inhibidor y la enzima sin inhibidor? La comparación entre las dos enzimas. ¿Sí? Siempre se tienen que acordar que van a tener un gráfico de la enzima con inhibidor y el otro de la enzima sin inhibidor. Y otra cosa que se tienen que acordar es que siempre la enzima que tiene, siempre la curva que tiene el inhibidor para Lineweaver-Burke va por arriba. La que tiene el inhibidor siempre va por arriba en Lineweaver-Burke. Y la que no, la que tiene el inhibidor siempre va por abajo en Michaelis-Menten. Eso acuérdense, Michaelis-Menten la curva siempre va a ir por abajo, no importa que sea igual o no la velocidad máxima, y la recta en el Lineweaver-Burke, la que tiene inhibidor, siempre va a ir por arriba de la otra recta. A ustedes les van a hacer comparar una con inhibidor y la otra sin inhibidor. ¿Sí? Y una cosa que les pueden preguntar es cuál es la que tiene el inhibidor, cuál es la que no tiene el inhibidor. ¿Sí? O lo que también les pueden preguntar es qué tipo de inhibidor tienen, porque ahora vamos a ver que los gráficos son diferentes dependiendo del tipo de inhibidor con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Copien lo que está en el pizarrón. Bueno, vamos a ver ahora lo que nosotros vamos a llamar inhibidores no competitivos. Vamos a echar acá, a borrar este. Los anteriores eran inhibidores competitivos. ¿Sí? Inhibidores competitivos. Este que está acá va a ser un inhibidor no competitivo. Acá, inhibidores. Yo siempre digo que los inhibidores competitivos, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, pero vieron que dijimos que era como que competía por el sitio activo. ¿Sí? Compite por el sitio activo. O sea, el inhibidor va al mismo lugar que el sustrato. Los inhibidores no competitivos, los inhibidores no competitivos, no se asocian al mismo lugar. Hay otro lugar en la enzima donde el inhibidor se termina asociando. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. No se asocia al sitio activo. ¿Sí? Yo siempre doy el ejemplo medio parecido, medio diferente, pero ahora como tengo hambre, capaz que lo hago así. Imagínense, yo tengo un kiosco acá a una cuadra. Los que vinieron a rendir saben, 2 cuadras. Yo me quiero comprar un alfajor. ¿Sí? Entonces, yo agarro, digo, me quiero comprar un alfajor, me levanto, me voy caminando hasta el kiosco, me compro un alfajor y vengo.
¿sí? Me siento, me hago un café con leche y me lo como. ¿Sí? Eso es la reacción sin inhibidor. Ahora imagínense esto. Yo me quiero ir a comprar un alfajor y viene mi hija y me dice, yo te acompaño, pero en lugar de venir caminando, se me sube a Cocochito, que arriba. Yo voy al kiosco, compro el alfajor, llego y cuando llego le digo, hija, ¿te puedes bajar que no puedo tomar la leche? Entonces agarra, se baja y merienda. ¿Qué diferencia hay entre una y en la otra? En los dos casos, ¿conseguir alfajor o no? Sí, ¿Qué me pasó en el segundo caso respecto en el primero? ¿Lo conseguí igual o más lento? más lento. Más lento porque se me subió a Cocochito. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a decir acá es lo siguiente. Cuando yo tengo un inhibidor, una reacción común corriente, esta que ustedes ven acá, ¿sí? Enzima más sustrato, complejo enzima sustrato, enzima más producto. Voy a poner la que se borraba. Enzima más producto, cuando yo tengo esta reacción que ustedes ven acá, no tengo ningún inhibidor. Ahora, si le agrego el inhibidor, por ejemplo, que mi hija se suba a Cocochito, ¿sí? Como el inhibidor se asocia, fíjense acá en el dibujo, en un lugar que no es el sitio activo, puede la enzima asociarse al sustrato, dando lugar al complejo enzima-sustrato inhibidor. Yo puedo tener la enzima más el inhibidor, dando el complejo enzima-inhibidor, se asocia al sustrato, complejo enzima-sustrato inhibidor, ¿sí? Es este que ustedes ven acá. Y finalmente, para que suceda la catálisis, tengo que soltarme del inhibidor para que se forme el complejo enzima-sustrato. A partir del complejo enzima-sustrato, podré obtener la enzima más los productos. ¿Me siguen más o menos? ¿Cómo viene la mano? O sea, este inhibidor me permite asociarme, perdón, este inhibidor me permite asociarme a la enzima y asociarme también al sustrato, formando el complejo enzima-sustrato inhibidor. El complejo enzima-sustrato inhibidor. Este complejo enzima-sustrato inhibidor solo va a permitir la catálisis cuando se rompa. ¿Sí? O sea, cuando se vaya el inhibidor voy a poder seguir de acá para este lado. ¿Sí? Tiene una particularidad. El sustrato y la enzima se asocian, se pueden asociar. ¿Se dan cuenta? Lo que nosotros vamos a decir es que este tipo de inhibidores no afecta la afinidad de la enzima por el sustrato. No afecta la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Qué quiere decir que no afecte la afinidad de la enzima por el sustrato? Bueno, básicamente lo que quiere decir es que no cambia el valor de Km. ¿Sí? El valor de Km va a seguir igual. Vamos a hacer el gráfico que nosotros analizamos. Primero vamos a hacer el gráfico de Michaelis-Menten y después vamos a hacer el gráfico de Lineweaver. A ver. Esperen que pongo pausa si no queda todo grabado esto. Mientras armo el gráfico. En este tipo de inhibición no cambia la afinidad de la enzima por el sustrato, pero sí disminuye la velocidad máxima. ¿Sí? Sí disminuye la velocidad máxima. Con lo cual, cuando nosotros realicemos el gráfico de Lineweaver y Boole, acá, vamos a obtener una velocidad de Lineweaver, no, perdón, de Michaelis-Menten, vamos a obtener una velocidad máxima menor, ¿sí? Pero el valor de Km en los dos casos va a ser el mismo, ¿sí? O sea, la velocidad máxima va a disminuir, la velocidad máxima en el caso de el que tiene el inhibidor va a disminuir, ahora le pongo las letras como corresponde a todos, pero el Km en ambos casos va a ser el mismo. ¿Sí? Un poquito más abajo.
Sí, voy a hacer el gráfico sin div. Acá no me quedó exactamente en el mismo lugar, yo lo mentí un poquitito, pero para que se den una idea, el KM con inhibidor va a ser igual al KM sin inhibidor. KM va a ser igual al KM sin inhibidor, o un valor muy parecido, ¿sí? Y la velocidad máxima va a ser mayor sin inhibidor que con inhibidor. Velocidad máxima con inhibidor, ¿sí? Para que se den una idea de lo que venimos viendo. Entonces vamos a anotar acá. Los inhibidores no competitivos, la velocidad máxima sin inhibidor es mayor que la velocidad máxima con inhibidor. Y lo que vamos a decir es que el KM sin inhibidor es igual al KM con inhibidor. Vamos a poner acá con inhibidor, entre paréntesis, KM con inhibidor. Esto es lo que nosotros vamos a decir para este tipo de reacciones, ¿sí? Y si tenemos que hacer el gráfico de Lineweaver y Burke, ¿sí? El de las rectas, tengo que arreglar algo porque no quiero que se confundan cuando copien, que es el gráfico de aquí. Cuando hagamos el gráfico de Lineweaver y Burke, hacemos así. Nos va a quedar. Les pregunto algo, ¿se van a cruzar en algún lado o no? ¿Qué les parece? Vamos a hacer primero el que no tiene inhibidor. Yo hago el que no tiene inhibidor así, miren. ¿Dónde les parece que se van a cruzar el que no tiene inhibidor con el que tiene inhibidor? En el eje. ¿En qué eje? Hay dos ejes. ¿En el Y o en el X? El X es el que está horizontal y el Y es el que está vertical. En el eje X. Y, perdón. En el eje X, porque el Ah, KM, acuérdense que se veía reflejado en el eje X. Menos 1 sobre KM y menos 1 sobre KM con inhibidor van a ser iguales. Por lo tanto, se van a cruzar acá. Y una de las cosas que tienen que saber es que como la velocidad máxima es más chica, la recta, al igual que les dije la vez pasada, va a pasar por arriba. Esta recta que está acá es la que tiene el inhibidor, ¿sí? La recta que está acá arriba es la que tiene el inhibidor. Y la que está abajo es la que no tiene el inhibidor, ¿sí? Se van a cruzar en este tipo de gráficos prácticamente siempre en el eje X o seguro pasando la línea del eje Y, ¿sí? Pasando el eje X. Porque a veces puede pasar que el cruce esté acá arriba, por ahí, pero lo mismo forma parte de un inhibidor no competitivo o mixto, le dicen en algunos libros, cuando se habla de algo como esto, ¿sí? Bien, copien todo lo que están empezando. Bien, ahora vamos a analizar un poquitito la inhibición anticompetitiva, ¿sí? Anticompetitiva. Vamos a hacer esto. Las barras que desaparecen cuando tienen inhibidores anticompetitivos. Acá me van a tener que creer.
¿Qué es lo que sucede acá? El inhibidor anticompetitivo, a diferencia de los anteriores, no se va a unir a la enzima. Ojo con esto. El inhibidor anticompetitivo se va a unir al complejo enzima-sustrato. O sea, se tiene que formar el complejo enzima-sustrato y en ese punto es cuando se asocia el inhibidor. ¿Sí? En ese punto es cuando se asocia el inhibidor. ¿Qué particularidad va a tener? Al igual que pasa con el inhibidor no competitivo, hay un sitio especial para el inhibidor. Hay un sitio especial para el inhibidor. Pero que va a activarse cuando, ¿sí? Cuando eh, el sustrato ya esté unido. ¿Vamos? Entonces, lo que va a suceder es que el inhibidor se va a unir al complejo enzima-sustrato, no a la enzima como en los dos anteriores. ¿Sí? Como en los dos anteriores. ¿Qué va a suceder acá? Lo mismo. Me asocio a la enzima, ¿sí? Y el asociarme a la enzima genera que eso me permita ingresar al inhibidor. O sea, digo bien, perdón, dije mal, perdón. El sustrato se asocia a la enzima y eso va a permitir que el inhibidor se asocie al complejo enzima-sustrato. ¿Sí? Para que suceda la catálisis, como habíamos dicho siempre, el inhibidor se tiene que soltar. ¿Sí? Una cosa que no dije en el punto anterior, que es muy importante, es que el aumento de la concentración de sustrato no va a revertir a los inhibidores no competitivos y un aumento de la concentración de sustrato no va a revertir a los inhibidores anticompetitivos. Tanto para los anticompetitivos como para los no competitivos se necesita lo que se llama un antídoto, una sustancia que ayude a sacar a ese inhibidor del complejo enzima-sustrato. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a hacer los gráficos pero sin grabar y les explico. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta para este tipo de inhibidores es que la velocidad máxima sin inhibidor va a ser mayor que la velocidad máxima con inhibidor. Ahora lo anoto eso, pero es lo primero que se van a dar cuenta. ¿Sí? Lo segundo que se van a dar cuenta es que el Km con inhibidor es menor que el Km sin inhibidor. O sea, eh, en este tipo de inhibidores, se van a ver reducidos tanto el Km como la velocidad máxima. ¿Sí? Las dos cosas van a disminuir, el Km y la velocidad máxima. ¿Sí? Entonces vamos a anotar los inhibidores anticompetitivos. Pero escucha, anticompetitivos disminuyen tanto la velocidad máxima como el Km. En realidad, con el agregado de inhibidores anticompetitivos. Con el agregado de inhibidores anticompetitivos disminuyen tanto la velocidad máxima como el Km, ¿sí? Como el Km. Por lo tanto, el Km con inhibidor es menor al Km y la velocidad máxima con inhibidor es menor a la velocidad, ¿sí? Sin inhibidor sería en este caso. Y cuando voy a ver el gráfico de Lineweaver-Debug, ¿sí? Lo que voy a observar es lo siguiente. Obviamente que voy a tener el rosado, que es el que no tiene el inhibidor. Pero lo que tienen que saber es que el otro gráfico, a diferencia de los anteriores, no se cruza en ningún lado. No se cruza en ningún lado. Las rectas son prácticamente paralelas. ¿Sí? No se cruzan en ningún lado. Las rectas son prácticamente paralelas. Recuerden que los inhibidores competitivos se cruzaban en el eje Y, en los no competitivos se cruzaban
en el eje X, ¿sí? O muy cerca del eje X, y en los anticompetitivos no se cruzan directamente. ¿Sí? No se cruzan. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Estamos? Las rectas son paralelas. Y recuerden, como habíamos dicho hoy, que está arriba acá, el que tiene el inhibidor, y acá el que está abajo es el que tiene el inhibidor. Cómo reconocer una recta u otra. ¿Sí? Perfecto. Ir viendo algunos ejemplos de lo que estábamos charlando. La inhibición competitiva. Habíamos dicho que para que exista una inhibición competitiva, nosotros necesitábamos justamente que el sustrato eh, no puede ingresar al sitio activo porque ingresa una sustancia que actúa como inhibidor al mismo lugar. Fíjense, yo tengo acá una enzima determinada, esa enzima determinada se asocia al succinato, da el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Succinato, enzima-sustrato, y me termina dando el producto que en realidad no viene al caso, pero se obtiene fumarato y obtengo la enzima nuevamente. Esto es si la reacción funciona bien. Ahora, si en lugar de ingresar al sitio activo ingresa una sustancia parecida, ven que el malonato es parecido al succinato, se forma el complejo enzima inhibidor, o en este caso el complejo enzima malonato, y no hay catálisis. Porque nosotros habíamos visto que las enzimas son muy específicas y necesitan tener formado el compuesto perdón, necesitan tener formado para generar la catálisis eh, el complejo adecuado, el complejo que corresponde. ¿Sí? Si no, no va a funcionar. Este es un ejemplo de lo que veníamos charlando. Acá tenemos otro ejemplo, uno más general. ¿Sí? Yo tengo mi sustancia, la que estoy buscando, que se asocia, forma el complejo enzima-sustrato, y una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, obtengo los productos y recupero la enzima. ¿Sí? En cambio, si lo que ingresa es muy parecido, pero no es lo mismo, se va a asociar al sitio activo, y cuando quiera el sustrato ingresar por el sitio activo, claramente no va a poder generarse la inhibición competitiva. ¿Sí? Respecto de los tipos de inhibiciones, van a tener las formas para calcular lo que serían las distintas constantes de velocidad para la velocidad máxima. Esto no va a cambiar demasiado, las fórmulas más o menos son la misma. Si las quieren, las pueden copiar. Ustedes hay algo que no ven, que lo veo yo nomás. Me da una bronca. Ustedes acá tienen las fórmulas, si quieren después las copian, realmente no viene al caso. Son las mismas fórmulas de velocidad, pero que van a poder ir variando dependiendo del tipo de inhibición con el que están trabajando. No viene al caso porque ustedes no van a trabajar mucho con las fórmulas, no porque no sea importante, ¿sí? A mí me volvieron loco haciendo cuentas con esto. Cuando tuve analítica cualitativa y cuando tuve química biológica. Pero era muy fácil. Fíjense, yo tengo acá un gráfico de Lineweaver. ¿Sí? Ahí está. Borré un par de cosas, ahora lo copian como correcto. ¿Sí? Pero para más o menos ir charlando. Yo tengo acá un gráfico de Lineweaver y Burke que tiene tres rectas. ¿Sí? Tres rectas. De estas tres rectas, yo les voy a decir que una de ellas es la reacción sin inhibidor. Y las otras dos son reacciones que tienen cada vez más inhibidor. Les pregunto algo. De las tres rectas, la uno, la 2 o la 3, ¿cuál es la que no tiene el inhibidor? ¿Qué habíamos dicho? Que la que tiene el inhibidor siempre queda La ¿dónde? 1 es la que no tiene. Bien, la uno es la que no tiene, pues la que tiene el inhibidor siempre queda por arriba. ¿Sí? Muy bien. Les pregunto, les cuento, esto no les pregunto. Mientras más
pendiente tiene la recta, o sea, mientras más se va parando la recta, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Mayor concentración de inhibidor tiene. Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? A mayor pendiente, mayor es la concentración de inhibidor. Anótenlo por ahí, porque es muy importante. A mayor pendiente, mayor es la concentración de inhibidor. Y lo otro que les voy a preguntar es lo siguiente. ¿Qué tipo de inhibidor actúa sobre esta recta? Sobre la 1. ¿Un inhibidor competitivo, no competitivo o anticompetitivo? ¿Cómo se dieron cuenta y por qué? Ale, Ale, ¿por qué? ¿Y cuál? La competitivo Bien, competitivo, ¿por qué? o la velocidad máxima, que son la misma. Bien, capísimo del mundo. Como se cruzan en el eje Y, los tres tienen la velocidad máxima. Al tener los tres la misma velocidad máxima, vos mirando la recta te puedes dar cuenta que estás en presencia de un inhibidor competitivo. ¿Sí? Muy, muy bien. Fíjense, esto que ustedes ven acá, ven, fíjense, la que no tiene el inhibidor es la 1, y después, a medida que aumenta la concentración del inhibidor, las rectas van a ir yendo para arriba. ¿Qué tipo de inhibidor tengo? Una inhibición competitiva. ¿Sí? Inhibición competitiva. Muy, muy bien. Esto que les acabo de preguntar es algo que tranquilamente les pueden preguntar en la facu. ¿Sí? Copien el ejemplo, por favor. Esto que está acá es cómo se calcula la recta. ¿Sí? Cómo se calcula la recta. Fíjense que el alfa va variando. ¿Eh? Esto que está acá es la pendiente de la recta. Esto no se lo van a contar, pero lo que los cuento es la pendiente de la recta. ¿Sí? Es lo que hace que esto vaya para arriba o para abajo, pendiente de la recta. Esto se llama ordenada al origen, que es donde cruza la recta. Esto es matemática, no estoy contando. Esto es la ordenada al origen, que es donde cruza la recta al eje Y. ¿Sí? Fíjense, ven, pendiente de la recta, esto que está acá es lo mismo que esto que está acá. Lo que es pendiente. Pero eso es matemática en secundario. Cuando vieron funciones seguramente lo habrán visto. Si no lo vieron, no se preocupen porque cuando tengan que hacer el trabajo en terreno lo van a ver con cero. Muy bien. ¿Alguna duda de esto, chicos, chicas? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Gracias, Capo. Acá, bueno, capaz ya vieron el título, pero inhibición acompetitiva o anticompetitiva. ¿Sí? Fíjense, tienen, como les decía hoy, tres rectas, ¿sí? Tres rectas. Las tres son paralelas, o sea, no se cruzan. Ustedes se dan cuenta que es anticompetitiva porque las rectas no se cruzan. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Como las rectas no se cruzan, se dan cuenta que es anticompetitiva. ¿Sí? Tienen todos diferente velocidad máxima, tienen todos diferente km. Y la que no tiene inhibidor, ¿cuál es de las tres? Les pregunto. La que no tiene el inhibidor. ¿Cuál no tiene el inhibidor? La 1. La que está, acuérdense que la que está más abajo de todas, en este caso la 1, es la que no tiene el inhibidor. Y de las 2 y la 1,5, ¿cuál tiene mayor concentración de inhibidor? La 2. La 2 La tiene 2. mayor concentración de inhibidor. ¿Sí? Muy bien. ¿Quieren copiar esta? ¿De ejemplo? Voy a sacar una captura por la duda.
Fíjense lo que les decía hoy de la no competitiva. Muchas veces en la inhibición no competitiva, en lugar de cruzarse directamente en el eje de las X, se cruza por atrás del eje Y. Esto puede pasar en algún que otro gráfico, no se preocupen, ¿sí? Si pasa esto. Igual difícilmente les pase esto, lo más probable es que a ustedes, si les muestran esto, se les cruce directamente acá en el eje X, pero puede llegar a pasar que ustedes estén en presencia de una inhibición no competitiva donde se cruza eh, pasando el eje Y y no necesariamente justo en el cero del eje X. Pero sepan que es muy fácil de diferenciar el inhibidor no competitivo de los otros dos, ¿sí? Fíjense, el que no tiene inhibidor, como siempre, es la que está abajo de todo, y a medida que agrego el inhibidor, aumenta la concentración, la recta se aleja cada vez más, las rectas se van alejando del que no tiene el inhibidor, ¿sí? ¿Alguna duda con lo que tiene que ver con la inhibición reversible, chicos, chicas? No, profe. Entonces vamos a empezar a charlar un poquitito de lo que es la inhibición irreversible. Inhibición irreversible. Cuando hablamos de inhibidores irreversibles, tenemos que tener en cuenta que van a ser inhibidores que se van a asociar a la enzima de forma covalente. Y en general vamos a estar hablando de inhibidores que se asocian a la enzima de forma covalente al sitio activo, ¿sí? Se asocian al sitio activo, por lo tanto después no puede el sustrato asociarse a la enzima de ninguna manera. Esto es, en principio, lo más importante que tienen que saber de un inhibidor irreversible. Ustedes tienen acá algunos ejemplos, ¿sí? Que les muestran la reactividad específica de algunos grupos. Fíjense, el inhibidor puede asociar, este que está acá es el inhibidor, ¿ven? Se llama iodoacetamida. Estos son halogenuros, ¿sí? Por ejemplo, los contaminantes más comunes en la industria, en la agroindustria en general, tienen que ver con, se llaman halogenuros. Organofosforados, organoclorados, ¿sí? Los organofosforados, organoclorados también son muy conocidos, organofluorados, organoiodados, que pueden llegar a aparecer y suelen ser muy contaminantes y muy dañinos para la salud. ¿Por qué? Yo tengo una sustancia determinada, por ejemplo esta que ustedes ven acá, se llama iodoacetamida. Este yodo, este halógeno, tiene una capacidad muy grande de reaccionar con el grupo sulfuro que tienen las cisteínas. Entonces, ¿qué pasa? Si hay uno de estos dando vuelta y hay un grupo sulfuro en una cisteína, ¿sí? En un sitio activo, lo que va a hacer esta sustancia es asociarse al sitio activo de la cisteína y no voy a poder sacarla nunca más. Una vez que se asocian de forma covalente, ya queda atrapado y no va a poder entrar más. Eso va a generar que el sustrato no pueda volver a asociarse a la enzima de ninguna manera. El mismo ejemplo tienen acá. Esto es un órgano fosforado, ¿sí? Donde tienen el flúor, que es extremadamente reactivo. Entonces se llama disopropilfluorofosfato, TFP o DPF, también se lo conoce, muy conocido, que se puede asociar de una manera muy simple y muy rápida a los grupos oxidrilos que podemos encontrar en el sitio activo, parte de aminoácidos como la serina, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que, ven, acá está el aminoácido como la serina, se une al órgano fosforado y a partir de ese, mediante un enlace fosfoéster, no se vuelven a soltar, no se pueden soltar, y otra vez lo mismo. El sustrato no va a poder asociarse al sitio activo de esta enzima, ¿sí? En líneas generales, que ustedes conozcan la fórmula de los órganos fosforados no es importante. Lo que sí tienen que saber es que cierto grupo de órganos fosforados van a reaccionar en el sitio activo de las enzimas, dando lugar a una reacción de inhibición irreversible, ¿sí? En general, esta inhibición irreversible suele ser competitiva.
O sea, suele estar en el sitio activo, eh, evitando que las sustancias puedan asociarse como corresponde al sitio activo para que se genere la catálisis. Esto es muy, muy común. Esto no solo pasa, esto pasa mucho en nuestro organismo cuando estamos frente a órganos fosforados, ¿sí? Es una reacción muy común de nuestro organismo frente a los órganos fosforados. Entonces, es uno de los grandes, grandes problemas de la contaminación de la agroindustria, ¿sí? Fíjense, acá tienen otro ejemplo. Acá, este está un poquito más claro que el anterior. Los herbicidas y los pesticidas suelen ser organofluorados, organofosforados. Fíjense, la acetilcolinesterasa es una enzima muy importante en nuestro organismo. ¿Sí? Tiene grupos oxidrilos en su sitio activo. Entonces, el diisopropil fosfofluoridato, esta sustancia que ustedes ven acá, se asocia a la acetilcolinesterasa mediante el grupo oxidrilo, como habíamos visto anterior, de la serina, formando un compuesto muy estable, más estable que la enzima, el cual no podemos luego recuperar. O sea, la enzima esta queda anulada, no sirve más. O sea, anda mal todo el tiempo, ¿sí? Fíjense la formación de la unión covalente del DIP, que es justamente el diisopropil fosfofluoridato, con el oxidrilo, a la serina que tengo en el sitio activo de la enzima. Esto sí, pongan inhibición irreversible, ejemplo, y este cópienlo porque es importante. ¿Tiene? Vamos a hacer un ejercicio y la clase que viene empezamos con otro parecido, a ver si les cayó la ficha de lo que venimos charlando. ¿Sí? El que les voy a hacer la clase que viene va a ser un poquito más complicado, ¿sí? Pero yo ahora... Pucha, quiero ver si más o menos, ahora sin nada escrito, me pueden decir cuál es la cosa. A ver, yo tengo dos reacciones, ¿sí? La reacción amarilla y la reacción fucsia, ¿sí? Quiero que me digan, primero, ¿cuál de las dos reacciones es la que tiene el inhibidor? Y segundo, ¿qué inhibidor tiene la reacción que tiene el inhibidor? A ver si se dan cuenta. Esto es un gráfico, obviamente, de Lineweaver. Vamos a poner acá 1 sobre velocidad. Y esto que está acá en esta situación es 1 sobre situación. Pregunto entonces, ¿cuál de las dos, la rosa o la amarilla, tienen el inhibidor? Primera pregunta. Y segunda pregunta es, ¿qué inhibidor tiene? La rosa tendría más inhibidor. La rosa tiene el inhibidor, no más inhibidor, porque hay dos rectas nada más. Una tiene y la otra no tiene. La rosa tiene el inhibidor, muy bien. Perfecto. ¿Qué inhibidor tiene? ¿No competitivo, anticompetitivo o competitivo? No competitivo. No No competitivo. competitivo, ¿sí? Porque se cruzan en el eje de las X. Muy, muy bien. ¿Vamos? Eso que les acabo de decir es algo que seguramente de alguna manera se nos van a tomar. ¿Qué es lo que voy a hacer yo cuando empiece la clase que viene? Les voy a poner uno difícil que ustedes van a tener que ver. Se van a dar cuenta, seguramente, qué es lo que tienen que contestar, pero leer lo que está escrito les va a costar encontrar la respuesta correcta. Porque va a estar escrito todo de forma teórica. ¿Queda claro lo que digo? Así que repasen bien lo que estuvimos viendo,
Así yo el jueves termino. Recuerden igual que el jueves tienen con Carolina bien temprano y después tienen conmigo tipo 10:30. ¿Sí? Bueno, niños y niñas, gracias por estar. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les den